Profe, ¿y vos consideras que son iguales el YGA y el Yopara? No, son diferentes. El Yopará, si es que vamos a hablar técnicamente, es lo que se llama la alternancia. Y vos dijiste, yo soy de Pirigüey. Eh, Nosotros le preguntamos a un paraguayo que está en la chacra trabajando y él habla, por ejemplo, del ñemiti Yopará. Y el paraguayo dice un liño, Sí. una línea, ¿verdad? Una línea, todo maíz, la otra línea, toda mandioca, después todo maíz, todo mandioca, ¿verdad? Bueno, eso sería el Yopará. Es como que yo te diga, va y se va Yami y vos me digas, bien, gracias profesor, y yo te digo, ya voy a tener, sí, voy a preparar. Guaraní, castellano. Eso es Yopara. técnica antes yo para. Ahora, si yo te digo, de arriero recorrer lápiz de color monotí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en una sola línea tengo las dos lenguas. Es como que yo en esta línea que era solo de maíz, ponga maíz y mandioca, ¿verdad? Y eso es de es guaraní, arriero es castellano guaranizado, recoreí es guaraní, lápiz de color castellano, monotín guaraní. ¿Quién entiende eso? Y solamente nosotros. Esto para un extranjero que empieza a aprender guaraní o empieza a aprender castellano paraguayo, prefiere morir 3 veces, resucitar y morir una vez más. Que solo... Y ahí te digo todo. No solamente nosotros, es fantástico. Mira, mira que eso pues nosotros podemos hacer. Tráeme por el papel que está en la mesa. Segundos. No, segundos mucho.